Damos la bienvenida a Viviana Herrera. Ella es la coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canadá, organización que, ante la inminencia de un acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá, que finalizaron ya la sexta ronda de negociaciones para un acuerdo comercial bilateral en enero de este año, es ya inminente, ha enviado Mining Watch, conjuntamente con una casi treintena de organizaciones canadienses, una carta al primer ministro, nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, señalando de que es necesario realizar ajustes en este acuerdo. Quisiéramos conocer mayores detalles del contenido de esta carta. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. ¿Qué es lo que le dicen ustedes al primer ministro de Canadá? Bueno, pues junto un total de 29 organizaciones, coaliciones canadienses, coaliciones que representan más de 50 organizaciones. Entonces, en verdad podríamos estar hablando de más de 70, 80 organizaciones en total, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales canadienses. Le exigimos al gobierno canadiense ahora que tiene un nuevo primer ministro, como usted lo acaba de decir, Mark Carney, pues de que no ratifique este tratado de libre comercio que fue negociado por la administración anterior de Justin Trudeau, porque ha sido un proceso muy que se ha llevado en secreto, que no ha consultado a las comunidades directamente afectadas, que serían afectadas por este Tratado de Libre Comercio, porque como sabemos, una de sus prioridades es aumentar y proteger la inversión minera canadiense en Ecuador, que ya, como sabemos, ha causado graves estragos ambientales y violaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas. Entonces, el pedido es muy claro y es la no ratificación de este Tratado de Libre Comercio que fue negociado por el gobierno anterior de Justin Trudeau. Y observamos que en la carta todas estas organizaciones canadienses, los temas principales que les preocupa son el medio ambiente y los derechos humanos. Así es, porque sabemos que Canadá es uno de los países con mayor presencia minera en Ecuador. Una de las dos minas, de las únicas dos minas que están en operación en Ecuador es canadiense, y hay más de 70 proyectos mineros canadienses en prospección y exploración en Ecuador, y la mayoría de estos están ligados con conflicto ambiental y social en el Ecuador. Entonces, estas preocupaciones que pusimos en esta carta enviada al nuevo primer ministro canadiense están basadas en casos que hemos sistematizado, no solamente Mining Watch Canadá, pero organizaciones ecuatorianas como la Alianza por los Derechos Humanos y muchas más que han sistematizado a lo largo de los años, más de 10 años, todas estas violaciones de derechos humanos y de violación al consentimiento previo, libre e informado de pueblos indígenas, que debería de darse antes de cualquier actividad minera en su territorio. Entonces, dado este panorama y este historial de violencia ligado a la presencia de capital minero canadiense en Ecuador, es de que nos lleva a levantar estas preocupaciones muy serias al gobierno de Canadá para que vea la realidad que está pasando en Ecuador y escuche a las comunidades. Porque también algo que elevamos en la carta es de que este tratado de libre comercio se ha estado negociando en un contexto de violencia en Ecuador, ¿no? Entonces, no se está llevando a cabo en partes iguales. ¿Cómo se puede negociar un tratado de libre comercio cuando uno de los dos países está viviendo una crisis de violencia? ¿Qué preocupaciones han surgido en cuanto a la confidencialidad de estos tratados, a los cuartos cerrados, a los documentos reservados, que sin embargo
por las normas de Ecuador. Estos eventualmente tendrán que conocerse, pues un acuerdo bilateral de comercio tiene que pasar por la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo ecuatoriano. Sí, este es algo que es muy, muy preocupante, esta falta de transparencia con la cual se ha negociado este tratado de libre comercio en Ecuador, pero también en Canadá. Es muy poco lo que sabemos, pero esto, según lo que nos dicen otros expertos en la materia que tienen mucha experiencia analizando y siguiendo tratados de libre comercio que Canadá firma, generalmente se llevan a cabo de esta manera, con mucho secretismo. Y es muy poco lo que sabemos, ¿no? Ejemplo, no sabemos cuáles son los detalles de qué es lo que exactamente se ha negociado. Entonces, esto es importante porque, por un lado, esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Falta de transparencia, falta de información sobre los detalles de lo que se ha negociado por ambas partes, pero por un lado, el discurso de Canadá. Porque cabe resaltar que desde el comienzo, desde que se anunciaron estas conversaciones exploratorias para un potencial tratado de libre comercio en el 2023, ¿no? Estamos hablando del 2023. Desde entonces, en cada comunicación pública por parte del gobierno de Canadá a través de su ministra o su Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional, se ha dicho que este es uno de los tratados de libre comercio más transparentes, más inclusivos que Canadá ha negociado, lo cual pues cuando uno ve la realidad de cómo se llevan las cosas y pues nos damos cuenta que hay una falta de coherencia y de que el discurso no concuerda con la realidad. Y esto es algo muy importante de resaltar y de llamar la atención. Escaleras, Viviana, es el nombre de una pequeña población de la provincia de La Suay, que por una serie de circunstancias ha quedado en el ojo de la tormenta. Ha sido objeto de una orden judicial para que allí se realice una consulta de acuerdo con la legislación ecuatoriana libre, informada, para la gente de la zona para que decida sobre el futuro de la minería por los efectos que pueda tener con las fuentes de agua. Y Escaleras lo conocemos incluso por artículos que se los puede encontrar en su página web. No es un nombre desconocido para el programa de ustedes, para Mining Watch Canada. ¿Cuál es la historia? Pues sabemos de que Escaleras es una de las comunidades indígenas presentes en el páramo. Sabemos que, no me acuerdo bien de la fecha, pero 2022, 2021 se hizo una acción de protección. Y una de las alegaciones en esta acción de protección es de que las comunidades indígenas en el territorio de influencia del páramo no habían sido consultadas. Lo cual es el caso. Y la empresa, lo que sabemos es de que en sus documentos formales ha dicho que, en el comienzo había dicho que no había comunidades indígenas en esta área y por lo tanto no era necesario la consulta. Pero como es de conocer público en la provincia de Azuay, pues este no era el caso. Entonces, esta es una comunidad que junto con las otras comunidades campesinas que habitan y que residen en el páramo de Quimsacocha, así como las comunidades urbanas de la ciudad de Cuenca, todas ellas han dicho al mismo tiempo, hemos votado en varios referendos en los últimos 10 años y hemos dado a conocer nuestra posición frente a la minería a gran escala en las fuentes de agua. Y la posición que ellos han demostrado en referendo tras referendo es de que no quieren minería. Entonces, eso es algo que se tiene que respetar. Y yo creo que es muy importante lo que he visto en los últimos días de todo este movimiento tan fuerte que se ha fortalecido en las últimas semanas, si no meses, alrededor de la comunidad de Escaleras y alrededor de las comunidades en el páramo de Quimsacocha, diciendo
Es así, los referendos y especialmente el último referendo del 2021 en Cuenca se tienen que respetar. Como por ejemplo la última declaración de la Universidad de Cuenca, que si no me equivoco en los últimos días también salió públicamente a dar su respaldo. Entonces, las comunidades indígenas tienen que dar su consentimiento previo, libre e informado, pero para que lo puedan dar en Ecuador, como sabemos, debe existir una ley. Y esa ley no existe. Una ley orgánica que no ha sido tratada siquiera en la Asamblea Nacional. Y las paradojas que se han dado en las últimas semanas cuando la Cámara de la Minería, con enorme despliegue de medios de comunicación en Quito, anuncia a los cuatro vientos que se ha hecho esta consulta, no sabemos cómo, pero que se ha hecho y que hay unanimidad en Escaleras por la gran minería. Se lo publica, además se lo tramita con recursos legales ante el juzgado para que se dé de baja ya, se archive la causa judicial, mientras el Ministerio del Ambiente pone a consideración de la justicia un documento realmente impresentable, un documento que no resiste ninguna prueba, prácticamente forjado, que muestra esta pseudo consulta que es rechazada por la población de Escaleras. Además, otro hecho, parte de esta paradoja, un reportaje de Vía Minera. No sé si usted lo conoce, es una publicación en un portal web de la industria minera del país, de la Cámara de la Minería. Envía a una periodista a hacer un reportaje en Escaleras sobre este fenómeno de la unanimidad. El resultado del reportaje, por una periodista que sin duda muestra su honestidad y su ética, resalta de que lo único que ha encontrado en Escaleras es un rechazo total a la minería, que esa unidad, esa decisión homogénea de Escaleras no existe. Así es, no existe y eso creo que está claramente em, eh, es de saber común no solamente en la provincia de Soay, pero en todo el Ecuador. Pero yo creo que eso también habla mucho es una tendencia que hay en Ecuador de cómo las comunidades dicen no a proyectos mineros y pese a eso los proyectos mineros avanzan. Con el apoyo de los gobiernos tanto provinciales como a nivel nacional, pero también es como sigue esta tendencia, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, donde las comunidades han dicho no a este Tratado de Libre Comercio. Incluso han venido aquí a Canadá y se han reunido con el gobierno canadiense y con otras organizaciones de la sociedad civil para decir no a este Tratado de Libre Comercio y pese a eso, Canadá decide avanzar con este tratado. Entonces, yo creo que es ahí donde es importante el papel de organizaciones de la sociedad civil canadiense y ecuatoriana de elevar las voces y asegurarnos de que esas voces tengan una plataforma nacional e internacional. Y eso es, si volvemos al tema de la carta, eso es uno de los objetivos de la carta, de resaltar lo que se ha estado diciendo desde el comienzo y que no son solamente las comunidades afectadas por la minería en Canadá, pero que estas, sobre su posicionamiento, sobre las preocupaciones de este Tratado de Libre Comercio, pero que sea respaldado por el mismo, la Comisión Parlamentaria de la Casa de Comunes de Canadá, quienes en su reporte el año pasado, en junio, recomiendan no firmar un tratado de libre comercio sin el consentimiento de las comunidades indígenas en Ecuador. Entonces, vemos estas tendencias de no respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y hay otro tema que es digno de analizar, esas malas prácticas de responsabilidad social exhibidas por Dandy Precious Metals, arrastrando con esto a entidades oficiales de Ecuador como el Ministerio del Ambiente. Así es. Yo creo que es una falta de respeto a las comunidades que habitan en el territorio, pero que también siguen una tendencia hablan sobre el comportamiento de las empresas mineras canadienses, no solo en Ecuador, pero en otras partes. Entonces, no hay más que llamar la atención sobre esto
y es importante que esta voz por parte de las comunidades lleguen a los inversores de la compañía y que se den cuenta de que esta es una inversión riesgosa. Ahora, ¿qué es lo que se puede esperar, Viviana, del gobierno de McCartney, quien es el primer ministro? El gobierno canadiense, lo que hemos podido ver desde lejos, ha mantenido una actuación, el pueblo canadiense en general, muy digna con respecto a esta guerra comercial abierta por los Estados Unidos. Ha dado muestras de ser un gobierno coherente, ético. Cabe esperar elementos similares en el tratamiento de este pedido de su organización y esta otra treintena, aunque usted señala que son en realidad 50 o 70 organizaciones canadienses, expresado a través de esta carta. Sí, así es. Sí, son más de 60 o 70 si contamos las coaliciones que firmaron la carta. Ujú. No, es totalmente cierto, y eso lo elevamos en la carta también, ¿no? Esta guerra comercial que tenemos en este momento con Estados Unidos, porque como usted bien lo dice, Canadá es uno de los tantos países alrededor del mundo que ha sido objeto de estas tarifas injustas y totalmente, por falta de una mejor palabra, ridículas por parte de Estados Unidos a países como Canadá. El gobierno de Canadá, justo, el nuevo gobierno que tenemos, liberal, es el mismo partido que estaba en el poder anteriormente, pero con un nuevo primer ministro, Mark Carney. De hecho, lo que se dice es de que Mark Carney está en el poder gracias a Donald Trump. Si esta guerra comercial no hubiera empezado en enero de este año con Estados Unidos, muy probablemente no tendríamos un gobierno liberal en este momento, sino un gobierno conservador, porque eso es lo que todo el mundo en este momento en Canadá se estaba esperando, un gobierno conservador. Pero lo que pasó fue cuando Donald Trump comienza a atacar a Canadá en enero de este año y diciendo también, no solamente por un lado, comenzando a hablar de estas tarifas exorbitantes a Canadá, pero también diciendo que Canadá se va a anexar, que quiere anexar a Canadá a Estados Unidos como la 51 estado de Estados Unidos. Pues es ahí donde comienza a elevarse el perfil de Mark Carney, porque su perfil internacional, él era antes el director del Banco Nacional de Canadá, y fue el que lidió, como ustedes se acordarán, en el 2008 con esta crisis económica que afectó a muchos países alrededor del mundo y especialmente a Canadá. Mark Carney era el director del Banco Nacional de Canadá, y digamos que Canadá salió muy como bien de esa situación, y se dice que es gracias a sus políticas. Entonces es gracias a este bagaje, este historial de Mark Carney lidiando con otros gobiernos y siendo esta persona con un perfil económico que los canadienses dijeron, prefirieron votar a último momento por él y no por el Partido Conservador. Pero respondiendo concretamente a su pregunta, es de que decimos, como lo decimos en la carta, Canadá desde febrero, cuando se anunció, ¿no?, de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Ecuador habían terminado, y que se iba a pasar a la fase de ratificación. Cuando se hace ese anuncio en esa nota de prensa publicada por la ministra en ese entonces de Relaciones Exteriores, Mary Eng, ella dice que este Tratado de Libre Comercio con Ecuador es parte de la diversificación de los tratados de libre comercio de Canadá, dada esta guerra comercial con Estados Unidos. Entonces, el planteamiento que se ha hecho en los últimos meses acá en Canadá es de que Canadá necesita más aliados comerciales y necesita abrirse a otros países del mundo y tener tratados de libre comercio, porque no podemos depender de Estados Unidos. Sin embargo, como nos podemos imaginar y se ha estado diciendo aquí en Canadá desde ese entonces, y con todo el respeto que el Ecuador se merece, no se puede comparar a Ecuador con una potencia económica como en Estados Unidos, ¿no? Entonces,
estos argumentos que se han estado planteando del por qué se necesita un tratado de libre comercio no son muy coherentes, y eso es lo que tratamos de decir en la carta, y que decimos que sí, todo tratado de libre comercio que Canadá firme y negocie tiene que ser hecho con el consentimiento de las comunidades. Por supuesto, y ustedes en su carta, más allá de la importancia que pueda tener los temas comerciales con las aclaraciones muy lógicas que usted hace, apelan en la carta a valores irrenunciables como la paz, la seguridad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el derecho también a un medio ambiente sano. Exactamente. Y asimismo, el otro tema que también hacemos alusión en la carta, hablando de democracia, por ejemplo, y de soberanía, es el tema del arbitraje internacional, de que el pueblo ecuatoriano ya dijo no el año pasado en un referendo al arbitraje internacional. El arbitraje internacional es prohibido por la Corte, por la Constitución ecuatoriana. Entonces, si vamos a hablar de democracia aquí en Canadá y de soberanía y de respeto de derechos humanos, pues Canadá no debería de estar siguiendo empujando y presionando porque se incluya el arbitraje internacional en este tratado de libre comercio. Entonces, eso es lo que tratamos de decir, de que tenemos que ser coherentes con este discurso de derechos humanos y de respeto a otras naciones. Y eso se puede hacer al no ratificando este tratado de libre comercio. Y vale resaltar también que aquí esta carta, una de las organizaciones o muchas de las organizaciones que la firmaron fueron los sindicatos canadienses. Más de los sindicatos más grandes e importantes de Canadá, que suman alrededor de ocho sindicatos firmaron la carta de todo a través del país, desde el este, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, por todas las provincias. Estos son sindicatos que representan a cientos de miles de trabajadores canadienses, y ellas han respaldado esta carta. Y no es la primera vez. Ellos ya en los últimos meses, desde la delegación que vino acá a Canadá en octubre del año pasado de lideresas indígenas, campesinas y ambientales que vinieron a Canadá a decir no a este tratado de libre comercio, ahí empezó, digamos, con fuerza este respaldo por parte de los sindicatos que hasta este momento han publicado conjuntamente al menos 2 declaraciones respaldando a las comunidades afectadas por la minería canadiense en Ecuador y respaldando sus pedidos de que este tratado de libre comercio no sea firmado. Entonces, solamente recalcar que hay un respaldo muy grande, muy contundente aquí en Canadá por parte de las organizaciones de la sociedad civil, por parte de los trabajadores y sindicatos que vemos con preocupación la forma en que estas negociaciones y estos tratados se han llevado a cabo. Bien, Viviana, para finalizar, concluyamos con una visión de lo que puede suceder en breve allá en Canadá, cómo funciona ya la tramitología gubernamental, cuál sería la deriva, la hoja de ruta, el trámite de esta carta dirigida al primer ministro Mark Carney. Pues lo que sabemos sobre el proceso aquí en Canadá es de que este tiene que ser revisado y ratificado por el Parlamento canadiense, y puede ocurrir en cualquier momento. Sabemos de que si bien hace un par de semanas nos habían dicho que esta no era la prioridad para Canadá cuando el nuevo primer ministro tomara posesión, según lo que hemos visto en las últimas semanas, pareciera que el gobierno canadiense junto con el gobierno ecuatoriano estuvieran agilizando la ratificación de este tratado. Entonces aquí lo que resta es de que sea procesado, leído y aprobado por el Parlamento canadiense. Y pues Bien, estaremos muy pendientes de eso. bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Declaraciones de Viviana Herrera. Ella es la coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canada.